Buenas. El día de hoy presentaré mi proyecto que trata sobre el estudio y caracterización de un radar. Pero, ¿qué son los radares? Los radares utilizan ondas de radio para detectar objetos y medir su distancia, velocidad y dirección. Emiten señales que rebotan en los objetos y analizan el eco reflejado. Son esenciales en aplicaciones como control de tráfico aéreo, navegación, meteorología y seguridad debido a su capacidad para operar en diversas condiciones climáticas. Algunas de sus características son frecuencia de operación, determina el rango de detención y la precisión, alcance, distancia máxima a la que puede detectar objetos, resolución, capacidad para distinguir entre dos objetos cercanos, precisión, exactitud en la medición de distancia, velocidad y dirección. Potencia de transmisión, influye en la distancia de detección. Antena, determina el ancho del haz y el ángulo de cobertura. Resistencia a interferencia. Capacidad para filtrar señales no deseadas. Son algunas de las características que posee un radar. Para el diseño y fabricación de un radar necesitaremos un sensor ultrasónico, una OLED, un LED, tres resistencias de 220 ohms, dos botones, cables, un Arduino y una protoboard. Manejo y uso del Arduino. Primero hacemos una conexión de 5 volts y una a GND. Después conectamos nuestro LED al pin 3 y le colocamos una resistencia para que no se queme a la hora de encenderse. Después colocamos los dos botones y los conectamos a los pines 6 y 7 para después aplicarle su resistencia. Después conectamos el sensor ultrasónico y hacemos las conexiones a GND y 5 volts. Luego el pin trick lo conectamos al pin 10 y el eco al pin 9. Por último, nuestra OLED la conectamos a GND y 5 volts. El pin SCK irá conectado al A5 y el pin SDA irá conectado al pin A4 y tendríamos las conexiones realizadas. Ahora, código de programación. Este código controla una pantalla OLED, un sensor ultrasónico y un LED, usando un sistema de menú para mostrar diferentes materiales. El sistema se enciende y apaga con un botón, mide la distancia y la muestra en la pantalla junto con la opción seleccionada del menú. Partes principales del código. Bibliotecas incluidas: Wire.h, Adafruit GFX.h, Adafruit SSD1306.h y SPI.h. Estas bibliotecas controlan la comunicación con la pantalla OLED y permiten gráficos básicos. Definiciones y variables. Se definen las dimensiones de la pantalla OLED y los pines para el desarrollo ultrasónico. Treat y Echo, un LED y dos botones, uno para encender, apagar el sistema y otro para cambiar las opciones del menú. Variables como sistema encendido, animación mostrada, distancia, opción seleccionada y otras se utilizan para controlar el estado del sistema y almacenar la distancia medida. Setup. Configura los pines de entrada y salida para los botones. El sensor y el LED inicializa la pantalla OLED y establece el tamaño y color del texto. Loop. Encendido y apagado. Se controla el encendido y apagado del sistema con el botón conectado al pin 5. Si el sistema está apagado, la pantalla y el LED también se apagan. Animación de radar. Al encender el sistema, se muestra una animación de radar durante 5 segundos. Cambio de opciones. El botón en el pin 6 permite cambiar entre las opciones del menú
si el botón se mantiene presionado por más de 5 segundos. No se cambian las opciones. Si se suelta antes, cambia la opción seleccionada. Medición de distancia. Mide la distancia utilizando el sensor ultrasónico. Dependiendo de la distancia medida, él se enciende o apaga. Funciones. Mostrar animación. Muestra una animación de radar por 5 segundos al encender el sistema. Ejecutar medición distancia. Realiza una medición de distancia con el sensor ultrasónico y ajusta el valor de acuerdo con el material seleccionado en el menú. Mostrar opciones. Muestra la opción seleccionada y la distancia medida en la pantalla OLED. Para la calibración del sensor en los sistemas materiales, se hizo una medición de cada uno de los materiales con una real y la del sensor. Con estos datos salieron 5 funciones lineales que se acoplaron al código para una medida más precisa. Y este sería el trabajo final. Sin embargo, tener conexiones de este tipo pueden hacer que nuestra OLED no funcione, así que lo que nosotros deberemos hacer es pasarlo a PCB.